Qué bueno, Ethel. Bien, todo muy bien, muchas gracias. Permítame, comparto la presentación y arrancamos. Bueno, entonces, digamos que por lo general esta primera sesión yo la dedico a hacer como una especie de radiografía de lo que son las finanzas públicas del país, pero eh, muchos de ustedes ya digamos que lo hemos visto, lo hemos trabajado en algún momento, entonces voy a pasar ese aspecto. Y lo que voy a hacer es que les voy a, digamos que ya en procedimiento tributario, en la materia antes de esta, hicimos todo un recorrido sobre lo que fue la reforma, una radiografía de lo que son las finanzas públicas y vimos unos apartes importantes de la reforma o de la ley 2155, que es la reforma tributaria que actualmente está vigente. Entonces, ese video se los voy a compartir, lo voy a publicar dentro del contenido de sesiones sincrónicas de planeación tributaria. ¿Para qué? Para no tener que enfocarnos en ese aspecto de la radiografía de las finanzas públicas y más bien avanzar con otra temática. ¿Qué es lo verdaderamente importante de esto? Que esta radiografía de las finanzas públicas, esto sí sale en el examen, ¿ok? Entonces, les pido que por favor lo estudien, lo vean ese video con el propósito de que tengan muchísimo más claro los conceptos y todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas del país. ¿Listo? Vamos a hablar también acerca de lo que es la problemática de la planeación tributaria, cuáles son las acciones y las fases de la planeación. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues va a ir enfocado lo que es el desarrollo de esta sesión sincrónica. ¿Listo? Frente al tema de la radiografía de las finanzas públicas, pues aquí digamos que es hablar acerca de lo que son los ingresos de la nación, que se dividen en unos ingresos corrientes y unos recursos de capital, y los ingresos corrientes son los tributarios, los no tributarios y los otros aportes, y los recursos de capital, pues básicamente son recursos del balance, que son como las utilidades que generan las empresas del Estado o las empresas en donde el gobierno es la mayoría, los recursos del crédito, que es cuando no tiene, cuando no le alcanza esos ingresos, pues tiene que salir a endeudarse y todo lo que generan los establecimientos públicos, ¿ok? Entonces, cada uno de estos tiene unas subdivisiones, que eso está en el video que les voy a publicar, en donde hablo en detalle de cada uno de ellos. ¿Qué son los recursos de capital? ¿Cómo están conformados? Entonces, aquí está esto por superávit fiscal, por cancelación de reservas, recuperación de cartera, etcétera. Y lo más crítico de todo esto es estos temas del recurso del crédito. ¿Por qué? Porque se mira cómo el país sale a endeudarse. Y se puede endeudar por dos mecanismos, en Colombia o fuera de Colombia. La problemática está en endeudarse por fuera de Colombia. ¿Por qué? Porque va a pagar en dólares. Y aparte, pues digamos que existen entidades multilaterales que le facilitan un poco la vida a los países en vía de desarrollo, como Colombia, en donde le dicen, mire, yo no le cobro intereses, le presto la plata, se la doy ya, pero yo tengo que mirar cómo usted me va a pagar esa plata y yo voy a garantizar que usted me pague esa plata. Entonces, primero, le queda claro al país que no se la van a regalar y segundo, que va a tener que implementar cambios que van a ser dolorosos, sobre todo en temas de popularidad del gobierno y que le pueden llegar a afectar. Entonces, en ese orden de ideas, por lo general los gobiernos dicen, no, que me voy a meterme en chicharrón. Muchas gracias Banco Mundial, muchas gracias Fondo Monetario Internacional, muchas gracias Banco Interamericano de Desarrollo, pero no puedo quitar subsidios a las pensiones, no puedo subir la edad pensional, no puedo quitar subsidios a los servicios públicos, en fin. Eso, pues básicamente, eso genera impopularidad en un gobierno que puede que le pase factura más adelante. Protestas, eh,
temas de revuelta social, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que los gobiernos evitan en gran medida eso a sabiendas que es el crédito más barato, pero prefieren no castigar popularidad y pagar una tasa de interés mucho más alta. Entonces, ¿qué hacen? Van y se endeudan con bancos comerciales en dólares y eso es lo que nos tiene ahorita, aunque la deuda internacional no es la más alta, sí representa, digamos que están como en un promedio de un 60-40, 40 es la deuda externa, 60 la deuda interna, pero de todas formas el país cada vez se está endeudando más. ¿Ok? Bueno. Esta es la radiografía completa de lo que son los ingresos del país y cómo están estructurados. Pues a nivel de ingresos corrientes se está esperando recaudar 170,8 billones de pesos, por recursos de capital 146 billones de pesos, por establecimientos públicos 18, fondos especiales 12 y rentas parafiscales 2,43 billones de pesos. Eso da 350 billones de pesos, que es lo que tiene estipulado el gobierno recaudar para el año 2022. Pero hay un rubro bien importante que es estos recursos de capital, que es en donde está la deuda que adquiere el gobierno para poder suplir los déficits de ingresos. Y entonces esos recursos de capital se subdividen en recursos de crédito interno, en donde tiene una deuda de 63 billones, recursos de crédito externo por 39 billones de pesos, tiene unos dividendos y unas utilidades de 7 billones 69, una disposición de activos por 7,10 billones y unos excedentes financieros por 2,26 billones de pesos. Es decir, mire que para poder cumplir con los 350 billones de pesos, el gobierno se tiene que endeudar en 100 billones de pesos para poder para poder cumplir esta meta que se ha trazado. Entonces, ¿cómo sale a buscarse esa plata? En el mercado interno, pues ya todos sabemos que el mejor cliente de los bonos que vende el gobierno nacional son los fondos de pensiones privados. Entonces, ese es el que le compra una buena cantidad de esos bonos, financia al gobierno y por otro, pues está, digamos que salir a endeudarse externamente por un monto de 40 billones de pesos. Estos son ingresos que así se cuentan como ingresos de la nación, pero que realmente son deudas. ¿Ok? Estamos destapando un hueco para tapar otro. Bien. Eh, y esto es básicamente cómo ha ido creciendo el presupuesto. Obviamente, en época de pandemia, el presupuesto creció en 50 billones de pesos, pasó de 263 billones a 313 y en época de reactivación pasó de 313 a 350 billones. Ha sido el incremento más alto que ha tenido históricamente el presupuesto general de la nación, pero ha sido debido a temas de la pandemia. ¿Ok? Aquí está el discriminado por sectores a nivel de gastos, cómo se ha ido invirtiendo, cómo se piensa gastar esa plata. Y, por ejemplo, uno de los rubros más altos es el pago de la deuda pública, en donde se asigna 68,41 billones de pesos. Es decir, aquí, frente al presupuesto del 2021, se bajó el pago de esa deuda pública en un 2%. ¿Ok? En lugar de pagar más deuda, pagamos menos este año. A nivel de educación, se decidió invertir el orden de 50 billones de pesos. Este sí tuvo un incremento del 4%. Y así sucesivamente, sector salud, trabajo, defensa. eh, en defensa se están gastando 30 billones de pesos con un incremento del 9%. El que más alto incremento tuvo, básicamente ha sido trabajo con un 27%, seguido de, bueno, digamos que el más alto ha sido prosperidad social, con todo el tema de subsidios y ayudas. Le sigue Ministerio del Interior con un 39%, pero el más alto fue registraduría con un incremento en el gasto del 100%. Y uno dice, ah, bueno, si es que el software y todo lo que había que hacer por el tema de las elecciones y todo eso, pero eso fue pasar puras vergüenzas, porque quedaron fue mal y sí se gastaron una gran cantidad de dinero. Presidencia de la República, un 36% de incremento para los viajes. Y entre los que más cayeron, se tiene el de ciencia y tecnología, que le quitaron un 20% de su presupuesto
en relación al año inmediatamente anterior. ¿Qué otro cayó así abruptamente? No, básicamente el que más cayó fue el de ciencia y tecnología, en donde en un país que somos muy poco investigadores, tenemos muy poco desarrollo y nos damos el lujo de desfinanciar las entidades que realmente aportan para eso. Pero ese es el país en el que vivimos. Digamos que los gastos organizados por tipo de gasto se clasifican en tres: gastos de funcionamiento, nómina, pago de arriendos, em, alquileres, todo ese tipo de cosas, viáticos, van por el orden de los 209 billones de pesos, ¿sí? Eso tuvo un incremento del 2,6% en comparación al presupuesto del año inmediatamente anterior. Para el pago de la deuda, 71,7 billones de pesos, tuvo un incremento de 1,7%. Y en temas de inversión, que es básicamente invertir en carreteras, invertir en el metro de Bogotá, todo ese tipo de cosas, se tuvo un incremento de 70 billones de pesos con un incremento del 18,8%. Fue el que más tuvo incremento en temas de inversión. ¿Ok? Mm, y esto aquí ya son comparativos, básicamente en donde se analiza por qué en algunas épocas, bueno, por qué la brecha entre lo que es el gasto y los ingresos se ha venido manteniendo a lo largo de la historia del país y no se ha logrado normalizar. Y básicamente llegamos a la conclusión que en los momentos más críticos, cuando ha habido un alto desfase de gastos, ese gasto se ha cubierto con impresión de dinero por parte del Banco de la República. Banco de la República que hasta antes de 1991, antes de la constitución actual, el Banco de la República era un órgano dependiente, un órgano adscrito a la presidencia de la República. Por lo tanto, cada que el gobierno se desfinanciaba, lo que hacía era simplemente llamar al Banco de la República para que entrara e imprimiera grandes cantidades de dinero y taparan esos huecos fiscales. ¿Ok? Aquí es importante mencionar que en esta década del 80, casi que hasta el 90, fue cuando se vivió una de las principales crisis económicas en el país, cuando vino todo el descalabro del Grupo Gran Colombiano, Gran Ahorrar, Politécnico Gran Colombiano, todo este grupo de sacerdotes que pertenecían a ese Grupo Gran Colombiano, que entraron en crisis y por actos de corrupción y se empezaron a desaparecer la plata. Entonces, esto derivó en esa crisis de esa época, de esa década de los 80, y pues también se dispara la inflación por temas de narcotráficos. Cuando el narcotráfico se dispara, comienzan los grandes carteles a introducir dinero a las diferentes economías, entre ellas la colombiana, y por ende, pues se evidencia ese tipo de desfases. Y aquí viene algo bien importante y es este crecimiento en tema de recaudo tributario, y esto se debe a las acciones que implementó el exministro ya hoy fallecido, Junguito, en donde lo que sí hizo él fue parar la máquina de impresión de billetes y decir, no, esto no podemos seguir subsidiando o sosteniéndonos con impresión de billetes, toca mirar de qué manera, por medio de los impuestos, empezamos a hacer una verdadera reactivación económica. Fue ahí cuando el crecimiento tributario creció, valga la redundancia, pero no llegó al nivel de lo que era el gasto. Y más sin embargo, tuvo que a finales de a comienzos de los 90 entrar a una impresión de dinero para poder suplir ese desfase. Pero luego viene la implementación de lo que fue la Constitución Política del 91, que dispara el nivel del gasto del gobierno y lleva a que esa brecha se haya ensanchado aún más. Comparación entre lo que es el gasto, las líneas punteadas versus los tributos que son la línea continua. ¿Ok? Aumentó el gasto sin precedentes luego de la Constitución del 91. El gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron a la misma tasa. En las décadas de los 60, 70 y 80, el déficit se pagó con emisión de dinero. Aquí hay algo bien importante que mencionar y es que a finales de la década, digamos que por ahí en el año 99, se evidencia otra de las crisis económicas del país, ¿sí? Y fue la época, la crisis del UPAC, en donde muchas personas perdieron su vivienda. ¿Por qué? Porque el UPAC se disparó y
las personas entraron en recesión de pagos, no pudieron seguir pagando las cuotas, muchos tuvieron que entregar su vivienda y esto también derivó en un desaceleramiento del sector de la construcción en el país, que es el que más jaló en empleo, y obviamente el desempleo se disparó. Entonces, esa fue una de las crisis complicadas que se evidenció a finales de la década del 90. Y luego del año 91, el déficit se ha pagado con deuda doméstica y en menor medida con deuda extranjera. ¿Ok? Eso para cerrar esta gráfica. Aquí hablando de déficit fiscal, pues es importante hablar de lo que es la regla fiscal y de de ese comité de la regla fiscal que se encarga básicamente de emitirle al gobierno una autorización de hasta qué monto se puede endeudar. ¿Ok? Y vemos aquí cómo ha venido creciendo el monto de la deuda. Arranca el 2015 con un nivel de deuda del 44,6% en comparación del PIB. No estamos hablando del presupuesto, estamos hablando del PIB, que hoy en día está en el orden de los 1.100 millones, 1.102, 1.200 millones. El 44%, casi que la mitad, es deuda. ¿Ok? Entonces, eso pues, habla mal del país, pero tenemos un consuelo con Japón, que su nivel de deuda en comparación con el PIB es del 150%. ¿Ok? Es decir, hay países peores, pero que no se les nota. Usted no vio un Japón en crisis, usted mataron al primer ministro y pues bueno, y siguieron como si nada. Eso hubiera pasado acá en Colombia, se arma la de Troya, pero no, allá el tema se ha venido manejando, lo han logrado medio contener al punto en que ya están pensando en volver a invertir en sus fuerzas militares, en invertir en armamento, porque a raíz de la Segunda Guerra y la atendida que le pegó a Estados Unidos con ese par de bombas atómicas, pues Japón quedó mermado, quedó castigado y al punto en que no podía tener ejército. Es más, el ejército que está allá es el norteamericano. Hoy en día ya Japón dijo, no, venga, yo necesito armarme porque con eso que pasó allá en Rusia, en Ucrania, que lo invadió Rusia. Ahorita lo que va a hacer China es, ya vio lo que le pasó a Rusia y dijo, ah, no, ya estamos preparados, sabemos que nos van a quitar, nos van a sacar de ese convenio SWIFT, nos van a hacer una serie de embargos, pero vamos a invadir Taiwán. Y entonces se espera que de pronto Corea del Norte trate de hacer lo mismo con Corea del Sur y de pronto, ¿por qué no? En hacer algún amago con Japón. No creo que llegue hasta eso, pero digamos que ya hemos visto tantas cosas que nada nos escandaliza. Entonces, básicamente esta regla fiscal busca eso, busca mantener el nivel de endeudamiento de un gobierno en términos adecuados. Pasa del 44,6 en el 2015 al 45,6, es decir, un incremento del 1% de un año a otro, del 45,6 al 46,4 en el 2017. En el 2018 salta al 49,3, al 2019 50,3 y aquí es donde se despiporra todo porque por la pandemia, en donde la regla fiscal dijo, ¿sabe que yo me tapo los ojos, señor presidente? No le haga caso a la regla fiscal, endeudes en lo que se tenga que endeudar, ayuda a las personas que están pasando hambre, ayuda a las empresas que están quebrando y compre vacunas. ¿Listo? Entonces le autorizan ese casi 15 puntos porcentuales adicionales de endeudamiento para que pueda cumplir con esas obligaciones. Del 2020 al 2021 le autorizan un incremento de un 0,4%, pero digamos que el nivel de deuda a hoy se encuentra en este rango, 65,2%. ¿Qué busca el nuevo gobierno? Bajar esto al 57%. ¿Ok? Sería bueno porque sería casi que tener los niveles del 2019 con los respectivos incrementos hasta el año 2023. ¿Listo? Entonces, pues digamos que aquí se lograría tener un equilibrio, pero pues, eso está por verse. Falta mirar el tema de la reforma tributaria, falta mirar si eso hace tránsito, o sea, qué tan fácil la tiene el gobierno de pasar esa reforma tributaria dentro de el Congreso de la República, en donde pues ya han salido anuncios en donde Germán Vargas Lleras estaba en contra de la renta presuntiva, entonces, pero como ahora es partido de gobierno, entonces dijo, mire, no me contemplen la renta presuntiva y yo les apruebo la reforma tributaria. Ok, quitaron el incremento de la renta presuntiva porque ese era uno de los montos que quería incrementar Petro. Entonces,
con Vargas Llera llegaron a ese acuerdo y dijeron, bueno, no nos metamos con la renta presuntiva por ahora. Por ahora va a seguir siendo en cero. Es decir, no la han eliminado, sigue en una tarifa del 0%, pero la pueden reactivar en cualquier momento. ¿Ok? Y así sucesivamente han salido ya pinceladas sobre lo que va a ser la nueva reforma tributaria. ¿Ok? Mm, ¿Cómo ha sido el déficit según el marco fiscal? Estamos en un déficit del 8,6%, grave, pero pues digamos que pudo haber sido peor en temas de pospandemia. Pero digamos que el propósito es tratar de bajar ese déficit fiscal a unos rangos esperados. Mire que estaban en el 2019 en un 2,5 y ya se disparó al 8,6 gracias a la pandemia. Reitero, esto es un resumen muy rápido porque el video se lo voy a publicar acá. Simplemente les estoy comentando como lo más importante. Esto es básicamente una gráfica en donde se demuestra que el déficit fiscal tiene el mismo comportamiento que la deuda fiscal. Cuando el uno crece, el otro también lo hace. ¿Ok? Cuando el uno cae, el otro también lo hace. De pronto no en los mismos términos, pero sí digamos que tiene casi que el mismo comportamiento. ¿Ok? Mira aquí donde vino a caer, en el periodo del 2005 al 2007, fue la misma caída que tuvo acá, en 2004 hasta el 2007. Luego tuvo un pequeño levante. Aquí también tuvo ese pequeño crecimiento, volvió y cayó en picada hasta niveles del 2,5%, se estabilizó, volvió y creció, volvió y cayó y tuvo un repunte. ¿Ok? Básicamente esos repuntes se dan eh, por tema de endeudamiento. Aquí pues obviamente la pandemia hizo que se disparara el déficit fiscal y con ello también que se disparara los niveles de deuda. ¿Ok? Entonces básicamente ese es el análisis de esta gráfica, de ver cómo el comportamiento del déficit fiscal versus la deuda fiscal tiene los mismos comportamientos a lo largo del tiempo. En Colombia, esto no pasa en todo el mundo. Y este es el comportamiento bueno, la explicación del por qué los momentos más altos de inflación se han visto acompañados de impresión de dinero. ¿Ok? Entonces, básicamente, estos picos que hemos visto se han dado precisamente en 1963, que fue acá cuando se hizo la primera emisión de dinero. Bueno, la primera no, se hizo una emisión de dinero en esa década con el propósito de equilibrar las finanzas del Estado. Por allá en 1974 también se hizo esa impresión de dinero para emparejar los gastos con los ingresos. Y por allá en 1980 que también se hizo otra impresión de dinero con el mismo propósito de equilibrar los ingresos con los gastos. ¿Ok? Hasta llegar a 1990 cuando se hizo la última impresión de dinero. ¿Por qué? Porque el Banco de la República era dependiente del gobierno nacional hasta que llega la Constitución del 91, le da la total independencia al Banco de la República y le quita poder al presidente para tener injerencia sobre esa entidad. Entonces ya no puede, ya es el Banco de la República el que toma sus propias decisiones y se encarga de controlar la política fiscal como la política monetaria. Y es así como apagando es decir, desconectando la impresora de billetes, que es un decir, porque el dinero hoy en día se crea de manera virtual o se imprime de manera virtual. Entonces se empieza a ver cómo a raíz de la Constitución del 91 la inflación empieza a ser controlada. Empieza a caer de un pico en el que estaba más o menos del 33% en la década, a comienzos de la década del 90 y empieza a descender paulatinamente hasta llegar a un pico del 19%, vuelve y se sube al 21%, pero vuelve y empieza a ser controlada por las políticas del Banco de la República, llegando a un margen del 9%, luego sigue cayendo a un margen del 5%, se vuelve y se dispara a 2006, 2008, vuelve y cae vertiginosamente en el 2009 hasta un punto del 3% y así se ha logrado mantener casi que en este tiempo, con algunos leves picos, pero eso es lo que muestra cómo la inflación va casi que atada a la impresión de dinero en una economía. No necesariamente es lo único, ¿sí? No estoy diciendo acá
que solamente la impresión de dinero es la que dispara la inflación en una economía. No, son muchos más factores, ¿ok? Pero se logra sacar como común denominador el hecho de la impresión de dinero con base en estas gráficas, ¿ok? Básicamente Una ese, dime, pregunta, profe. dime. O sea que si el Banco de la República siguiera siendo dependiente del gobierno actualmente y se siguiera imprimiendo billetes, ¿la inflación estaría más alta? Claro, imagínate, veníamos con unos topes de inflación del orden del 33%. Gracias a que se imprimía dinero, se le daba la orden al Banco de la República de que imprimiera dinero, le inyectara dinero a la economía. Esa llave gracias a la Constitución del 91 y comienza a descender la inflación. Ven que la gráfica es muy clara. Es que por eso es que me gusta hacer ese comparativo, porque el dato es totalmente claro, es muy diciente el comportamiento que tiene la impresión de dinero con el dispare de la inflación. Se le quita el poder al gobierno frente al Banco de la República y de inmediato se comienza a controlar la inflación. ¿Por qué? Porque es que al gobierno le gusta tener una tasa de interés bajita para que las personas se endeuden y le inyecten dinero a la economía y esto obviamente a mayor cantidad de dinero los precios se empiezan a disparar. Pero como hay dinero, pues la gente no le pone mucho cuidado, sigue comprando, entonces eso sigue disparando el precio. Por eso se dispara la inflación. Cuando el Banco de la República empieza a intervenir a partir del 91, la economía o la política monetaria comienza a decir, se está disparando la inflación, suban las tasas de interés. Claro, sube la tasa de interés y viene una recesión económica. ¿Por qué? Porque los empresarios ya no tienen dinero barato al cual acudir. Y es ahí en donde la economía se empieza a contraer. No tiene dinero el empresario, no tiene dinero la persona del común, entonces la economía se contrae. Al contraerse, pues los precios empiezan a normalizarse. Cuando ya se normaliza, otra vez vuelven a bajar las tasas de interés y comienzan ese juego. Sube y bajan las tasas de interés para tener más o menos controlado el precio de los bienes y servicios dentro de la economía. Bueno, esto frente a lo que es la inflación. Y aquí entonces ya nos metemos directamente al tema de lo que nos compete con la problemática, pero vista la problemática desde lo que es la planeación tributaria. ¿Ok? Digamos que desde el inicio de la humanidad, las sociedades han estado vinculadas al impuesto. O sea, siempre hemos vivido con el impuesto. Mal o bien, nos hemos tenido que adaptar a esa situación. Imagine, yo siempre les pongo el mismo ejemplo porque es que es muy claro. Cuando la humanidad era nómada, pues qué hacían las personas cuando eran nómadas? Camine y camine y camine. Y entonces la persona que medio tenía algunos bienes tenía que caminar con sus bienes, ¿sí? Y esas personas transiten esos desiertos y por ahí medio se acomodaban unos días y volvían y salían a caminar. ¿Por qué? Porque es que el territorio donde se originó la humanidad era completamente desértico. Cuando la humanidad logra llegar a orillas de los ríos, especialmente del río Nilo, pues logra encontrar que es un terreno totalmente diferente al que venía habituado. Era el mismo calor, pero ya había vegetación, la tierra era apta para cultivarla. Empieza el hombre a desarrollar la agricultura, empieza a descubrir que vivir cerca de los ríos, esa agua le va a generar no solamente el sustento a nivel de líquido, sino que le permite cultivar alimentos. Desde esa óptica, entonces lo que pasa es que empieza a volverse el pueblo ya sedentario. Entonces, se ubican a las orillas de los ríos para poder tener agua, empiezan a descubrir la pesca, empiezan a tener ese tipo de un mejor vivir, un estar ya tranquilos, empiezan a tener terreno, se apropian de ese terreno, tienen ya ahí sus cultivos, tienen sus vacas, tienen sus ovejas, tienen su ganado, y esto pues de alguna manera le genera una estabilidad a esas personas. ¿Qué pasa? Que en la medida en que las personas se van estabilizando en un sitio, pues empiezan a necesitar de alguien que los proteja. ¿Por qué?
porque así como hay personas que buscan simplemente otro terreno para estabilizarse, pues hay otros que dicen, no, pero ese terreno es el chévere, yo lo quito a este man, y llegan y se lo quitan, lo expropian, y no era Petro, sino era eh, vándalos de la época que expropiaban o sacaban a las malas a personas que ya estaban viviendo ahí. Entonces, ¿qué hace la gente? Busca organizarse, busca agruparse, y en esa agrupación buscan nombrar un líder que los dirija, un líder que esté en capacidad de promover políticas que protejan a esa pequeña población, les brinde derechos, pero también les brinde deberes, y de esa manera se empiezan a crear pequeños estados, ¿ok? Estados en donde se empieza a ver primero un cercamiento del Estado, lo empiezan a crear como una serie de murallas alrededor de de ese pequeño grupo de población, para evitar que otros los invadan, para evitar que, para proteger a su ciudadanía, pero a raíz de eso, las personas tienen que pagar un impuesto. Le pagan un impuesto a ese rey, le pagan un impuesto a ese líder, que es el que está gobernando, y el que necesita recursos. ¿Para qué? Para comprar armamento, para pagarle a las personas que se dedican a la defensa del pueblo, y de esa manera se empieza a crear esa figura de Estado. ¿Qué es Estado? Estado es territorio, Estado es población, Estado es fronteras, Estado es mar territorial, Estado es espacio aéreo. Entonces, todo eso en conjunto conforma el Estado. Pero el Estado, para que funcione, necesita recursos, y esos recursos se llaman impuestos. ¿Ok? Entonces, desde esa época se viene creando ese tema del el concepto del impuesto. ¿Ok? Entonces, mire cómo desde inicios de la humanidad todas las sociedades han estado vinculadas al impuesto, y cada una de esas sociedades se ha ido adaptando, a las buenas o a las malas, al proceso socioeconómico, desde épocas del imperio, pasando por la monarquía, luego pasando por las repúblicas, eh, entre otras formas de Estado. La monarquía era como la peor. ¿Por qué digo que era la peor? Porque se suponía que, bueno, el monarca, que era el rey, era aquel que tomaba todas las decisiones. Y si el tipo era un deschavetado, pues ese man iba a tomar malas decisiones, ¿sí? Pero como era el rey, y partían del principio que el rey no se equivocaba, partían del principio que el rey no tomaba malas decisiones, y que todo lo que decía el rey se tenía que cumplir. Entonces imagínense eso en manos de un tirano. Pues este tipo no hacía sino tomar malas decisiones eh, a toda hora. Entonces vivía metido en guerras, vivía metido en conflictos, abusaba de la población, los esclavizaba, en fin, todo ese tipo de cosas. Y llegaba entonces el tema de la rebelión de la gente. ¿Ok? Se cansan de la opresión, llega un momento en que la gente dice no más, y sale a expresarse ese sentimiento, en donde ya no aguanta más, ya no puede reprimir más eso, y decide luchar en contra del gobierno. Y es ahí donde surgen revoluciones famosas, como la más famosa, la Revolución Francesa, que fue la que derivó, o sea, se genera esa Revolución Francesa básicamente por la opresión del rey, por una opresión de eh, un gobierno insensible, un gobierno corrupto, que básicamente solamente buscaba satisfacerse él, y dejar al pueblo en la absoluta pobreza. Y cuando el pueblo se crea esa revolución, ahí es cuando ya el gobierno se siente arrinconado, y comienza lo que es el reconocimiento de los derechos del hombre. Esos derechos del hombre le dan a la persona como tal, al ciudadano, un estatus. Y ese estatus viene cargado de unos derechos, pero también de unos deberes. E entre esos deberes, el pago de impuestos. ¿Ok? Entonces, desde esa época se ha venido creando, se ha venido desarrollando la concepción del impuesto, pero ha venido evolucionando el impuesto. Al igual que han venido evolucionando los sistemas de gobernanza, pasando de imperios a monarquías, a repúblicas, a estados, pues digamos que asimismo han venido evolucionando los impuestos. Entonces, básicamente, digamos que ya hay autores muy conocidos que consideran que el establecimiento de un sistema tributario justo y eficiente no es simple, no es sencillo. ¿Por qué? Porque siempre va a estar un gobierno desbalanceado, y si a ese gobierno le sumamos que tiene problemas de corrupción,
que es un gobierno derrochón, que es un gobierno que es totalmente insensible y aparte eso desconectado, como que vive en otra realidad, pues ese tipo de gobierno, ¿qué va a hacer? Va a estar cada vez necesitando más dinero, porque es desordenado, porque es desorganizado, entonces va a estar siempre en deuda. Entonces, ¿qué va a estar haciendo? Pues va a estar cada vez creando impuestos, subiendo tarifas, mirando de qué manera logra cubrir ese desbalance para poder seguir él disfrutando de la vida a la que viene acostumbrado. Y es ahí en donde vienen los verdaderos problemas. Digamos que en países en vía de desarrollo, como el nuestro, que procuran de una u otra manera integrarse en la economía mundial, ese tipo de países son víctimas de este tipo de situaciones. Gobiernos corruptos, que pues obviamente no hay dinero que le alcance, y ¿qué hace? Pues busca el mecanismo para conseguir más esos recursos y seguir desangrando a un Estado. Entonces, digamos que en este tipo de países, esos sistemas tributarios ideales serían recaudar lo que se necesita por concepto de ingresos, esos ingresos esenciales, sin un excesivo endeudamiento público y hacerlo sin tener que desalentar la economía económica, la actividad económica y sin desviarse mucho de los sistemas tributarios de otros países. Entonces, por eso es que ustedes miran que cuando hablamos, o sobre todo cuando hacemos comparativos, de el comportamiento tributario, sobre todo en América Latina, pues encontramos que casi el comportamiento tributario es el mismo. Es decir, todos los países manejan IVA, todos los países manejan renta, todos los países manejan impuestos muy parecidos con digamos que usted como gobernante mira qué están haciendo los otros países y eso mismo lo implementa acá, porque dice, bueno, a ellos les está funcionando, pero no todos los estados son iguales. Entonces, digamos que eso hay que trazar una línea clara que divida qué le sirve a un estado y qué no le sirve al otro, con el propósito de no ir a cometer ese tipo de errores. ¿Ok? Eso ha sido un poco lo que ha hecho Colombia. Colombia ha tratado de imitar mucho a Chile porque es el país más desarrollado, es el país con mejores indicadores, entonces trata de imitarlo. Se copió exactamente de Chile lo que fue el fondo de pensiones privado, lo implementó acá en Colombia. Las EPS fue un plagio, bueno, fue un plagio, no fue una copia del sistema de salud de Chile. Y básicamente, pues aquí no es que eso haya funcionado de la mejor manera. Vemos cómo los problemas de las EPS pues, han venido acrecentándose. Eh, si no, pues vaya, pida una cita y se va a dar cuenta lo que le toman del pelo. El día que necesite un especialista, échese la bendición y suba a Monserrate de rodillas, porque eso sí que es un verdadero problema. Entonces, en ese orden de ideas, las cosas necesitan estar actualizadas, necesitan adaptarse a la realidad de un estado, a la realidad de un país, para poder aterrizar las cosas y ver si realmente en el país se puede aplicar ese tipo de situaciones. Eh, un país en donde las EPS que se implementaron arrancaron la ley 100 con más de 200 EPS y hoy hay 5 que realmente cumplen su labor. Y eso, digo, cumplen su labor con un gran asterisco. Y es el que, por ejemplo, para tratamientos especiales, mire usted lo que es tratar una discapacidad mental en una EPS, que le dan puro medicamento. Cuando una persona en este tipo de situaciones lo que necesita es un tratamiento adecuado. ¿Qué es un tratamiento adecuado? Crearle una serie de terapias, eh, tratar de hacer que el individuo tenga más interacción con personas y que esas personas sean fáciles de comprender a esa persona en ese tipo de situación. Eso es un proceso de adaptabilidad y no solamente de medicamentos. No es tener a una persona acostada y dopada todo el tiempo porque es agresiva. Pues claro, la persona se vuelve agresiva en la misma proporción en la que le empiezan a inyectar medicamentos. Cuando la persona deja o le suspenden esos medicamentos, la persona cambia completamente su estado. Y si a eso le agrega el que sale a pasear, el que sale a caminar, el que hace algún tipo de actividad física, la persona cambia y cambia completamente para bien. Pero eso en Colombia no lo sabemos. Entonces, y si esa responsabilidad se la traslada usted a una EPS, pues imagine lo que va a hacer. Una EPS que es simplemente un intermediario que recauda los recursos y que es la que le autoriza a usted como
empleado si le da, si usted puede acceder o no a un tipo de servicio, en qué tipo de clínicas y cómo lo va a acceder. Entonces, digamos que bajo esa percepción, el tema, digamos que no se aplica a completitud acá. Ahora, muchos miran, pero el seguro social antes era malo. Claro, era pésimo. Y yo lo viví. Pero digamos que no es salir de Guatemala para meternos a Guatepeor. Hay que analizar bien el tema y lo digo porque básicamente mucha gente ha salido ahora sí en defensa de las EPS. Y uno dice, pero ¿cómo? Es que ¿en qué momento cambiaron el chip? ¿Sí? Si antes se quejaban siempre de lo que era el mal servicio de la EPS, ahora salen a relucir que sí. Y entonces eso me da a pensar lo que pasó con la reforma tributaria que quería montar Carrasquilla. El muy bobo fue y llevó esa reforma tributaria a los gremios. Y entonces cuando usted a un gremio le dice, es que le voy a quitar su IVA descontable, ya no va a ser descontable, sino exento. Entonces, ¿qué hace? Que ese IVA que antes no le cobraban, ahora sí se lo van a cobrar. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Como usted no va a asumir solo ese costo, usted se lo va a trasladar al cliente. Es decir, el consumidor es el que va a terminar pagando eso. ¿Y qué va a ver el consumidor? Me subieron a los huevos, le subieron a la carne. Entonces, ir a venderle esa reforma tributaria a los gremios, pues ¿qué hicieron los gremios? De una, esos sí saben manejar las redes sociales, saben para qué son las redes sociales y comienzan a armar el escándalo. Es injusto que este gobierno, saliendo a la población de una pandemia, le quieran implementar IVA a la canasta familiar, ¿sí? O peor aún, es absurdo que el gobierno nacional pretenda gravar las pensiones de los colombianos con impuestos en plena época pospandemia, cuando no era eso lo que se quería era gravar las pensiones que devengaban más de 7 millones de pesos mensuales. ¿Quiénes hacen eso? Los magistrados, los jueces, los ministros, los expresidentes. A esas personas eran las que les iban a cobrar eso. Pero empezaron a movilizar a la gente por redes sociales y como nosotros no nos documentamos sino con lo que dice Facebook o lo que llega por Twitter, entonces pues decíamos, ¿cómo así que nos van a grabar la pensión y mi mamita qué? No, hay que salir a protestar. Y claro, muchos salíamos a protestar sin tener perfectamente claro qué era lo que estaba pasando. Eso mismo están haciendo ahora con lo del tema de las EPS. Por eso es que usted hoy ve en noticias que, ¿cómo así que van a acabar las EPS? Pero hay pobrecitos los de Sanitas, pobrecitos los de Compensar. ¿Cuál pobrecitos? Han abusado de las personas y han matado personas durante todo este tiempo y se han únicamente lucrado ellos, ¿ok? Vaya, mire los hospitales como están o mire las clínicas públicas como se encuentran. Esos déficits en los que ellos están. Y claro, si a usted como clínica no le llegan los recursos, pues usted lo primero que hace es bajar sueldos, ¿sí? Usted tampoco se va a poner como hermanita de la caridad a sacar de su bolsillo y pagarle a los doctores. Entonces comienza usted a pauperizar el salario de los médicos y los médicos pues también se sienten desmotivados, entonces trabajan ahí como por querer, porque necesitan ese ingreso y lo hacen de mala gana, toman malas decisiones y el pagano es el enfermo o el pagano es el paciente que está acudiendo a ese tipo de servicios. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. No hay que dejarse convencer únicamente de lo que dicen los noticieros. Esos noticieros, si algo nos ha enseñado la vida es que no son confiables. Esos noticieros pertenecen a un sector de la política y hay que leer esas noticias con pinzas, hay que digerirlas bien y por lo general infórmese directamente con la fuente. ¿Qué es la fuente? Váyase usted y investigue temas como Fe Desarrollo. Aquí tengo una paginita de videos que hablan acerca de los diferentes temas que analiza Fe Desarrollo, que es un organismo independiente, pero que cuenta con toda la información del Estado. Entonces, si usted se suscribe al canal de Fe Desarrollo en YouTube, va a encontrar la crisis de la educación por la pandemia y las medidas para atenderla en Colombia y el mundo. Va a encontrar webinars que hablan acerca del diagnóstico y propuesta de la reforma al ordenamiento territorial en Colombia. Va a encontrar temas de salud. ¿Qué piensa Fedesarrollo acerca
de las EPS, va a encontrar usted temas pensionales, qué va a pasar con la pensión y cuáles son las propuestas que hace Fedesarrollo frente a cómo se debería atacar ese tema. Entonces, digamos que si usted quiere realmente documentarse, no vea Caracol y RCN. Busque canales como Fedesarrollo, ¿sí? Busque fuentes de pensamiento que en realidad den la información como se necesita, sin sesgos, ¿ok? ¿Para qué? Para que usted pueda tomar una buena decisión, para que usted sepa acerca de qué es lo que le están hablando. ¿Listo? Es importante conocer el tema pensional en Colombia. ¿Para dónde va eso? Y acá lo va a encontrar, ¿ok? Va a encontrar temas de macroeconomía, ¿sí? ¿Qué se piensa en términos macroeconómicos en Colombia? ¿Para dónde vamos? ¿Sí? Es que les quería mostrar lo del tema pensional porque es bastante interesante y creo que eso les va a ayudar a ustedes a tener una mejor idea y salirnos un poco de lo que veíamos en campañas políticas y todo eso. Pero bueno, básicamente aquí lo que quiero es invitarlos a que naveguen este canal, que es muy interesante, es sin sesgo político y deja una muy buena enseñanza en diferentes aspectos. No solamente en los que les he hablado, en temas tributarios, en temas de reformas tributarias, en temas de educación, en temas de salud, en temas de pensión, sino que convoca muchos aspectos de el día a día de nuestro país, ¿ok? Eh, Muchos son videitos cortos, pero lo verdaderamente importante son estos videos que hablan acerca, que son bien largos, que son más o menos de 2 horas, y aquí se habla de un debate económico vicepresidencial en el año 2018, en donde se estaban analizando las propuestas y qué proponía cada uno de esos candidatos y cómo desde Fedesarrollo o le tumbaban esas ideas o se las apoyaban. ¿Listo? Mercado laboral, ¿sí? Este es un pequeño resumen, pero los verdaderos informes son los extensos. Debate económico presidencial del 2018, toda esta información es la que usted va a poder encontrar y ahí con esto es que usted se hace una verdadera idea de lo que está pasando en el país y cuáles son los verdaderos problemas que tiene el país y cómo los deberíamos solucionar. ¿Ok? Entonces eso como para dejarlo ahí en el tintero, para que se suscriban a ese tipo de canales y puedan documentarse de una manera mucho más acorde. ¿Ok? Volviendo a nuestra parte tributaria, digamos que en América Latina y mm, digamos que todo ese boom de lo que digamos que en América Latina somos muy dados a copiarnos de lo que hacen otros países. Entonces nosotros veíamos cómo Europa se unía, formaba un bloque económico. Aquí también decíamos, uy, no, miércoles, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Se están uniendo todos los países y nosotros qué. Entonces, ¡pum!, se crea el Mercosur. Entonces, ese Mercosur se funda por allá en el año 85 y se funda entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia y Brasil. Y por ahí, por el tema de petróleo, y cuando Chávez estaba regalando petróleo y dando eso, pues lo adhirieron, ¿sí? Y se forma ese primer bloque. Entonces, el lado pacífico dice, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos solos? Entonces se une Colombia con Ecuador, con Perú y con Bolivia. O sea, imagínense ese tratado. Pues esa es la CAN, esa es la Comunidad Andina de Naciones. Y digamos que en ese año, cuando se crea el Mercosur y cuando se crea la CAN en el 85, solo realiza pasos hacia lo que es una integración económica en la década de los 90, pero una integración económica como con temores, como que ay, yo como que me uní con los vecinos más malitos, yo como que me debía haber unido con otros, yo como que debía haber pasado la hoja de vida más bien al Mercosur y comienza como que a ser duditativos frente a la decisión que se ha tomado. Durante ese lapso de tiempo, durante la década de los 90, se fueron desarrollando lo que hoy conocemos como los famosos paraísos fiscales. ¿Y esos paraísos fiscales qué hicieron? Pues obviamente aumentaron la insolidaridad tributaria. ¿Eso que generó? Un desajuste en un triple plano. Por ejemplo, en un plano de país a país, en un plano de multinacionales frente a empresas locales y en un plano de grandes fortunas frente a la clase media. ¿Por qué? Porque los más ricos sacan los recursos del país y van y los esconden en paraísos fiscales. ¿Ok? Por eso se habla de multinacionales frente a empresas locales. Las multinacionales, y eso es lo que vamos a ver en esta clase,
vamos a empezar a analizar cuáles son esas jugaditas, como decía Macías, esas jugaditas que hacen las empresas multinacionales para evadir el pago de impuestos y aparte esconderlos en paraísos fiscales, ¿ok? Mientras que las empresas locales, ellas son las que absorben la mayor carga tributaria, así como lo hemos visto. La tarifa del 35% aplica en su totalidad para las empresas pequeñas, para las micro, medianas y pequeñas empresas, y no aplica para las grandes empresas, las multinacionales, ¿ok? ¿Por qué? Porque para ellas el gobierno ha diseñado una serie de beneficios y descuentos tributarios que hacen que paguen no el 35%, sino por ahí el 15, el 17, el 18% a lo máximo, ¿ok? Pero a una MIPYME, a ella sí termina cobrándole más o menos un 42%, ¿ok? Totalmente injusto, totalmente inequitativo y la desigualdad también se vive a nivel empresarial. Y entre grandes fortunas y clase media, pues los más adinerados pagan impuestos irrisorios, tienen sus grandes inversiones fuera del país y no las declaran acá, lo que hace que paguen menos impuestos que un ciudadano de clase media. Entonces, eh, digamos que eso, bueno, y país a país, básicamente es que hay unos países, por ejemplo, bueno, Panamá ya no lo es tanto. Panamá ha logrado hacer, y digamos que mediante todas las embarradas que ha hecho, que le han descubierto los Panama Papers y todas estas empresas de abogados que se han dejado pillar, cómo hacen sus jugaditas en temas tributarios para hacer que las personas paguen menos impuestos, pues ya como que Panamá ha dicho, no, ya me estoy boleteado, ya como que yo más bien les ayudo. Déjenme, yo les voy soltando información de a poquito. Entonces ya hizo acuerdo con Colombia, ya Panamá le da información a Colombia, pero hay países que no. Las Islas Caimán, eh, Suiza, ¿sí? Singapur, todo ese tipo, Luxemburgo, Andorra, países que siguen siendo opacos en temas tributarios, en temas de manejo de información, que no la dan tan fácil y que hace que ese tipo de capitales se vaya para ese tipo de países. Y es que es normal. Póngase usted en el plan de una persona adinerada. Pues usted qué hace? Usted dice, uy, aquí me van a cobrar una tarifa del 32%, yo me saco la plática más bien, me la llevo a Suiza, en donde yo le pago unos impuestos del 10%, ellos tienen mi plática, me la aseguran, no corre ningún riesgo, ¿sí? Y estoy totalmente tranquilo. Entonces, bajo esa perspectiva, muchas personas jurídicas y naturales sacan los recursos y los llevan a ese tipo de países simplemente para pagar una tributación mucho menor y a sabiendas que esos países, esos gobiernos de esos países no lo van a delatar frente al país en donde usted está con residencia fiscal. Por eso es que se está hablando de que a nivel mundial se cobra una tarifa estándar más o menos del 15% a esas empresas que se sabe que están con capitales ocultos en paraísos fiscales. Entonces, es una iniciativa que va por muy buen camino, todavía no ha estado del todo aprobada, pero ya ha sido eh, bien recibida por muchos gobiernos. ¿Por qué? Porque pues básicamente esto les va a mejorar el flujo de caja a los países y pues de alguna manera va a permitir que esas personas que tienen esos capitales por fuera paguen lo verdaderamente justo. De todas maneras, pues va a seguir siendo menos. ¿Por qué? Porque si aquí en Colombia están pagando más o menos un 10% del impuesto y lo que le van a cobrar por fuera, que va a ser un 15%, eso haría como una tasa del 25%, cuando debería estar pagando del orden del 30%. Entonces, pues digamos que sigue siendo benéfico, pero los países dejan de perder tanto dinero por tema de evasión fiscal gracias a la existencia de esos paraísos fiscales. ¿Ok? Digamos que esta situación de esos paraísos fiscales ha creado con el paso del tiempo, digamos que una mancha gigantesca sobre los sistemas tributarios a nivel mundial que con todos esos tropiezos que se viven en los países, por ejemplo en Colombia, como la crisis financiera del 2008, que fue creada, se originó en Wall Street, digamos que cuando hay innovaciones financieras, esas innovaciones financieras casi que vienen acompañadas de una crisis financiera. Y usted me estará diciendo, pero ¿qué está diciendo usted? ¿Cómo le ocurre decir esa burrada? Pues mire que
¿Qué pasó con la crisis del 2008? Fue una crisis que se empezó a tejer desde el 2006. Bueno, si les digo desde antes, desde la década del 90, cuando en el gobierno de Bill Clinton, él sacó una ley en donde flexibilizaba los requisitos para que un ciudadano norteamericano pudiera adquirir vivienda. ¿Ok? Es decir, pudiera comprar vivienda a crédito, una popular hipoteca. Entonces, desde esa época, el sistema inmobiliario en Estados Unidos venía creciendo a un ritmo vertiginoso. ¿Qué quiero decir con ritmo vertiginoso? Que venía digamos que se venía flexibilizando todos los requisitos a nivel de eh, norma que se necesitaba para que las personas cumplieran ciertos topes para poder adjudicarle una hipoteca. Todo eso se empieza a flexibilizar y comienzan los bancos a dar crédito hipotecario como si no existiera mañana. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo tipo de persona podía acceder a un crédito hipotecario. ¿Y qué pasa cuando un crédito, y qué pasa en la medida en que se empieza a comprar mucho un bien? En este caso, bienes inmuebles, pues que su precio va subiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que más personas empiezan a adquirir créditos y además créditos también sin poco estudio, ¿por qué? Porque comienzan las empresas a decir, mire, no sé si han visto la película de Lehman Brothers, pero se la recomiendo. Eh, Esa película hace una descripción detallada de lo que pasó en esa crisis. Y básicamente lo que hacían era, le empiezan a otorgar créditos hipotecarios a diestra y siniestra. Al primero que llegue le ofrecen su crédito hipotecario y se lo aprueban. ¿Y qué hacían? Cogían todos los créditos que recopilaban a lo largo de la semana estos agentes inmobiliarios y los radicaban en los bancos el viernes después del mediodía. Entonces, ¿qué pasaba? Que el banco por política tenía que solamente los viernes aprobaba los créditos. Entonces, claro, ponían a la gente, a los que aprobaban créditos, a revisar todo ese mundo de información, los saturaban y esta gente terminaba aprobando créditos sin mirar. Entonces, aprobaba y suelten toda esa cantidad de dinero y se empieza a crear esa burbuja inmobiliaria. ¿Y cómo se crea la burbuja? No era solamente a raíz de otorgar créditos hipotecarios, porque ahí usted me dirá, pero bueno, ¿y cuál es la innovación financiera? La innovación financiera estaba en que comenzaron a crear una serie de títulos que no me acuerdo en este momento cómo se llamaban, unos títulos que lo que hacía era que agrupaban una gran cantidad de hipotecas y creaban un título. Ese título lo vendían, inclusive lo revendían varias veces, ¿ok? ¿Y por qué se daban el lujo de hacer eso? Porque como eran hipotecas, si la persona no paga su hipoteca, pues por lo menos tiene ese dueño de ese título cómo recuperar su dinero por medio de la obtención de esa vivienda que tenía la persona. Es decir, su inversión estaba asegurada. Entonces, desde esa óptica, pues eso era un buen negocio. Entonces, usted se dedicaba como banca de inversión a comprar esos títulos, que valga la redundancia, titularizaban esas hipotecas, se las daban a otra banca de inversión, ella lo compraba, lo ponía otra vez a revender en otra movida financiera y así iban circulando todas esas hipotecas. ¿Qué pasó? Que en la medida en que iba subiendo el valor de la tierra y en la medida en que iban adjudicando créditos hipotecarios como si no hubiera mañana, pues el tema llegó al punto en que las personas ya no podían pagar esos créditos hipotecarios porque el valor de la tierra se disparó. Entonces, ¿qué pasó? De un momento a otro, por allá en el 2006, las personas empezaron a decir, mire, ¿sabe qué? Muy linda su casa, muy amañadora, pero esta deuda no me la aguanto. Tome su casa, yo no sigo pagando más eso y me voy a pagar arriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué trae ese tipo de decisiones? Que eso no lo hace una sola persona, eso lo hace gran cantidad de personas, miles de personas. Cuando salen miles de personas que dejan de pagar su hipoteca, obviamente ahí se empieza a desvalorizar esos títulos que agrupaban más de 100, más de 200 hipotecas en un solo título que habían sido vendidas, comienza a devaluarse. Y en esa devaluación, obviamente es que esa burbuja que se había armado con precios exorbitantes, con hipotecas englobadas en otros títulos que se seguían moviendo por fuera, con seguros que venían de otras empresas, con todo ese mercado que se mueve alrededor del sector hipotecario, se revienta esa burbuja y se viene a quiebra bancas de inversión,
bancos de tanto de Estados Unidos como Inglaterra, aseguradoras y reaseguradoras. Y obviamente, ¿esto en qué deriva? En que empieza a quebrar ese sector financiero, se arma el pánico financiero, le toca al gobierno meterse las manos al bolsillo y sacar plata ¿de dónde? De los impuestos que nosotros pagamos. ¿Para qué? Para inyectárselo al sector financiero, que fue el que ocasionó el problema, porque él fue el que empezó a levantar, a aprobar créditos sin la verificación de los requisitos, fue el que empezó a soltar todo ese tipo de hipotecas y aparte se dio el lujo de innovar creando una titularización que agrupaba muchas hipotecas, se las vendía a otro banco de inversión, el cual se las revendía a otra banca de inversión y así seguían revendiendo esas hipotecas. Ese tipo de innovaciones financieras tienen grandes problemas. ¿Por qué? Porque esa innovación financiera, por lo general, viene sin regulación. Es decir, no hay normatividad que regule ese tipo de instancia y si la hay, es mínima la regulación. Y aparte, no tiene supervisión. Entonces, ese es el campo perfecto para que ese tipo de entidades aprovechen ese vacío en la norma y se hagan multimillonarios. ¿Qué, qué pasa? Entonces, usted corre el riesgo como banquero y dice, no, listo, yo me arriesgo porque yo sé que a mí me van a ayudar en caso que algo salga mal, ¿sí? Yo tengo el respaldo del gobierno. El gobierno no va a dejar que yo me quiebre, porque si yo me quiebro, me llevo más entidades por delante. Imagínense todas las que han comprado los títulos que hemos englobado. Entonces, eso va a generar una crisis. Eso fue lo que le pasó a Lehman Brothers. Lehman Brothers le venía diciendo al gobierno, pilas que usted está dando muchos créditos hipotecarios y aparte está englobando esas hipotecas en otro título que es una innovación financiera y la está vendiendo en el mercado. Pilas porque eso es ilegal, yo no le voy a permitir eso. Y si usted quiebra, yo no lo voy a rescatar. Y decía Lehman Brothers que "Ay, no me van a rescatar. Sabe que yo me llevo muchas entidades financieras por delante si a mí no me rescatan. Y así fue como el gobierno, creo que fue el de Barack Obama, que no rescató a Lehman Brothers, lo dejó quebrar y obviamente con esa quiebra se llevó muchas más entidades financieras, no solamente de Estados Unidos, sino de Inglaterra, de España, de Alemania, de muchos otros países. Y eso fue lo que derivó en esa crisis. Una innovación financiera y acompañada previamente de una flexibilización en los requisitos por parte de un presidente de Bill Clinton, por allá en la década de los 90. ¿Para qué? Para que las personas pudieran comprar más vivienda, ¿ok? E impulsar el sector hipotecario. Entonces, mire cómo una buena acción puede llegar a terminar en una gran crisis económica. Y eso está eh, más que comprobado a nivel nacional e internacional. ¿Listo? Entonces, digamos que este tipo de figuras, mm, eh, de esos situaciones que van, es que ya me englobé, me puse a hablar fue de Lehman Brothers y se me fue la paloma. Cuando se empieza a hablar de todo el tema de paraísos fiscales, vemos cómo esos paraísos fiscales se traducen en desigualdad y en inequidad para los países que obviamente se ven afectados por ese tipo de situaciones. Ahora, en el contexto nacional, el recaudo de los impuestos, digamos que es un proceso complejo. Proceso complejo, ¿por qué? Porque no hay una conciencia plena de nosotros los ciudadanos para efectuar esos pagos. Y siempre estamos en la búsqueda de prácticas ilegales para evadir el impuesto, pero además existen diferentes factores que inciden en ese contexto. Entonces, por ejemplo, ¿qué factores? Factores como, bueno, motivaciones que llevan a la evasión de impuestos. Entonces, en primera instancia está el cambio de normas, ¿ok? Y esto es factible. Y en Colombia que crean 11 normas cada día, porque si algo tiene el Congreso de la República es que es bobo creando normas. Entonces, imagínense, crean 11 diarias, ¿ok? Y mal hechas, porque fuera uno que dijera, es que estos manes se descerebraron generando esa ley. Las hacen mal, con miles de torcidos, micos, orangutanes que le clavan a esas normas y así siguen sacando normas como si no hubiera mañana. Entonces, el cambio de normas es una de las motivaciones que llevan a que las personas evadan impuestos, ¿ok? También
obviamente, si hablamos de cambio de normas, pues las reformas tributarias juegan un papel importante. ¿Ok? Cada año y medio estar cambiando las reglas de juego, eso desestimula la inversión internacional y además crea incertidumbre dentro del país, incertidumbre jurídica, que es la que más duro nos castiga. En tercer lugar, los incrementos del dólar, es decir, la devaluación de nuestra moneda. Eso también lleva a que las personas evadan impuestos. Y en cuarto lugar, lo que se conoce como los factores internos. ¿Ok? Entonces, como mayor gasto o mayor ingreso, eh, la falta de control a esos procesos internos son causas que afectan directamente la planeación tributaria en las empresas. Es decir, cuando usted se encuentra con un panorama en donde cada rato vienen cambiando las normas, en donde sale una reforma tributaria cada año y medio, en donde la moneda local se está depreciando drásticamente en comparación al dólar y en donde por factores internos usted se ve que todo esto forma un caldo de cultivo perfecto. ¿Para qué? Para evadir impuestos, ¿sí? Entonces, eso son motivaciones para que las personas estén buscando cada vez más cómo lograr evadir impuestos. Y digamos que en Colombia se destaca el impuesto sobre la renta y sus complementarios. Su recaudo representa una fuente importante en lo que es la fuente de ingresos del país, sobre todo los ingresos corrientes de la nación, y este es uno de los rubros más representativos en el informe que se denomina Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación, que fue publicado por la Contraloría General de la República y en donde se refleja el comportamiento que a nivel de impuestos ha tenido nuestro país. ¿Ok? Por ejemplo, este es un dato antiguo, pero pues lo traigo simplemente como referencia. Pues básicamente el recaudo de impuestos en Colombia ha venido aumentando, mal o bien, y es más, con todas estas motivaciones que les daba acá, que llevan a que las personas no paguen tanto impuesto o que le saquen el cuerpo al pago de impuesto, mire cómo el recaudo ha venido incrementándose. ¿Ok? Del 2012 de recaudar 99 pasó a recaudar 105, luego 114, 123, 126, 136 y 144 y ha venido incrementando su recaudo. Para el 2022 se espera que a nivel de recaudo tributario llegue a 176 billones de pesos. ¿Ok? Entonces, pues esto, digamos que está mostrando un buen comportamiento. eh, pero pues digamos que todavía nos falta más, ¿sí? El sector de la informalidad es muy grande en Colombia y cuando hay informalidad hay menos controles para poder saber si en efecto todos están pagando o por lo menos aquellos que están pagando lo que deberían pagar, ¿sí? Entonces, digamos que bajo esa perspectiva sigue habiendo una gran nebulosa en poder determinar si se está recaudando lo que se debería recaudar o por el contrario se está dejando de recaudar muchos recursos que quedan perdidos en esa economía informal, ¿ok? Mm, y digamos que debido a todo esto, los contribuyentes que están sujetos a ese pago de impuestos, ¿qué pasa? Pues ellos se ven en la obligación de conseguir gran cantidad de recursos y de herramientas que les permita afrontar ese tipo de situaciones. Y es ahí en donde se hace necesario llevar a cabo una planeación tributaria, pero una planeación tributaria vista como una herramienta fundamental ¿para qué? Para el buen desarrollo, para el buen funcionamiento de esa entidad, de esa empresa. Un buen funcionamiento que le va a permitir a los contribuyentes del impuesto de renta poder establecer unas prácticas que tienen un soporte legal en las normas tributarias, pero que le va a permitir reducir el costo fiscal y mejorar su rentabilidad. ¿Ok? De ahí es en donde surge el concepto de planeación tributaria. Eh, y se define esa planeación tributaria como el conjunto de estrategias útiles en la gestión fiscal que las empresas adoptan de manera anticipada con el ánimo de llevar a cabo sus actividades económicas buscando el mayor rendimiento de su inversión al menor costo tributario posible, sin evadir. Están buscando el menor costo tributario, pero acudiendo a la norma legal. ¿Ok? Y digamos que esa planeación tributaria le permite a la empresa diseñar esas estrategias de tipo tributario
con la única finalidad de realizar un pago justo del impuesto, haciendo uso de los beneficios que la legislación fiscal le otorga. ¿Ok? Entonces, digamos que sumado a todo esto, es bien importante conocer la planeación tributaria de manera que pueda esa planeación tributaria ser adaptada a la planeación estratégica de la empresa. Es decir, deben ir de la mano. Planeación estratégica con planeación tributaria. Es decir, que incluya esos aspectos del ámbito tributario al realizar una planeación estratégica de largo plazo. ¿Listo? Además, digamos que la ausencia, o sea, cuando en una empresa no hay planeación tributaria, esa ausencia genera un mayor impacto en los flujos de caja. ¿Por qué? Porque bueno, digamos que eso se debe en gran medida a que en la mayoría de las ocasiones las empresas no cuentan con los recursos necesarios para poderle hacer frente al pago de los impuestos de los cuales son sujetos pasivos. Y digamos que debido a eso, las empresas suelen disminuir su carga impositiva a través de prácticas malintencionadas como la evasión y la elusión. Entiéndase que la elusión no es un delito, pero es una mala práctica. ¿Por qué? Porque es que yo estoy aprovechándome de vacíos que hay en la norma para pagar menos impuestos. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, pues usted dirá, pero eso no es culpa mía. Sí, total, eso no es culpa suya. Por eso la elusión no da cárcel, ¿sí? Pero cuando le detectan a usted ilusión, le cobran una sanción bien alta, ¿ok? Pues precisamente como para que deje de hacer eso, ¿ok? En ese orden de ideas, ahora miremos lo que son las acciones. ¿Qué acciones se deben tomar para implementar una buena planeación tributaria al interior de las organizaciones? Digamos que en virtud de generar ese desarrollo de la planeación tributaria, se tiene como mm, pilar fundamental el conocimiento y el cumplimiento de las leyes. ¿Ok? Esa es la base, ¿sí? Es decir, en la medida en que usted tenga como pilares el conocimiento y el cumplimiento de las leyes, de acuerdo a la normativa tributaria, ¿eso qué va a hacer? Eso le va a permitir pagar oportunamente todas las obligaciones fiscales de esa organización y el mayor aprovechamiento de beneficios tributarios a los que se puedan acceder. Y en ese orden de ideas, desde el punto de vista tributario, digamos que la maximización del beneficio de la empresa se logra si se minimiza la carga impositiva o si se difiere el pago de impuestos respecto de un ejercicio o todo el horizonte temporal que comprende a través del proceso de planificación tributaria. Entonces, la recomendación es, péguese a la ley. Si la ley omite algo, usted puede hacer uso de eso, ¿sí? Eso no es ilegal, pero se ve como una falta de ética, ¿sí? Pero reitero, usted no tuvo la culpa de que nuestros gobernantes hicieran mal la ley, ¿sí? Más bien aproveche eso para mirar de qué manera puede usted disminuir su pago de impuestos, ¿ok? Hacia allá es que vamos a llevar el desarrollo del curso. Ahora, bueno, la clave está en el conocimiento y el cumplimiento de las leyes. Si usted conoce las leyes y las cumple a cabalidad, usted no va a tener problema. ¿Listo? Y sí va a poder optimizar el pago de sus impuestos. ¿Ok? Y por último, miremos cuáles son las fases de la planeación. Entonces, básicamente, eh, las fases de la planeación tributaria, digamos que deben ser evaluadas como parte de las estrategias importantes o esas estrategias relevantes para los contribuyentes colombianos. En este ámbito, varios autores admiten que la planeación como herramienta puede ser utilizada desde la administración en las compañías. ¿Para qué? Para poder optimizar los impuestos en que esas empresas son sujetos pasivos. ¿Y eso qué quiere decir? Que la planeación tributaria me va a mí, como empresario, me va a permitir disminuir la carga impositiva de mi empresa, pero lo voy a hacer mediante la correcta utilización de los beneficios tributarios que me ofrece la ley. Entonces, veamos cuáles son las fases de esa planeación tributaria. Primero, el conocimiento del negocio. O sea, si yo no conozco mi modelo de negocio, pues va a ser muy difícil tratar de implementar estrategias de planeación tributaria. Segundo, yo debo
conocer perfectamente cuáles son las características de mi empresa. No todas las empresas que pertenecen a un mismo sector tienen el mismo modelo de negocio o tienen las mismas características. Pueden diferir en muchos aspectos. Y ahí está la clave de la implementación de una buena estrategia de planeación tributaria. En tercer lugar, ¿cuál es la composición de capital de la empresa? ¿Es capital nacional? ¿Es capital extranjero? ¿Es mixto? ¿Qué pasa ahí? Porque de esto también depende la aplicación de estrategias. ¿Cuál es el objeto social que está desarrollando la empresa? ¿Cuáles son los planes de inversión que a corto, mediano y largo plazo tiene proyectado implementar la organización? ¿Cuáles son cuál es la información financiera actual y proyectada que tiene la empresa? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la medida en que yo tenga esa información organizada, que esté en capacidad de emitir informes, en la medida en que la gerencia los necesite, pues va a ser muchísimo más acertada la toma de decisiones por parte de la gerencia. Luego, determinar cuáles son las regulaciones especiales que me cobijan a mí, que me cobijan como empresa. ¿Cuáles son esas rentas exentas de las que yo puedo echar mano en algún momento? ¿Cuáles son los riesgos estratégicos del negocio? Y por último, ¿cuáles son las transacciones con vinculados económicos que se tienen? Puede ser que yo tenga transacciones con vinculados en el exterior que de pronto están ubicados en paraísos fiscales, ¿sí? Eso ya genera una alerta para la DIAN. Entonces la DIAN dice, uy, esa empresa está haciendo planeación agresiva, ¿sí? Planeación tributaria agresiva. Y eso ya genera suspicacia. Entonces me van a estar investigando, me van a estar visitando, van a estar visitando al otro contribuyente, van a estar mirando de qué manera yo estoy pagando impuestos, lo que realmente le corresponde a mí, a Colombia, y qué le estoy dejando o qué estoy trasladando a ese vinculado económico con el cual tengo operaciones, ¿ok? Entonces hay que tener esa parte bien controlada para evitar caer en ese tipo de situaciones. Eh, a nivel de, eso era la fase uno. Esto que vimos pues, era la fase uno de la planeación tributaria. Y hay otra fase, la fase 2, que básicamente hace énfasis a los siguientes aspectos. El primero de ellos, a realizar un estudio de la situación impositiva. ¿Cuál es mi calendario tributario? ¿Cuáles son los impuestos que yo debo pagar? ¿En qué fecha los debo pagar? ¿Qué documentación necesito? ¿Cómo debe estar organizado mi sistema de información para poder sacar la liquidación del impuesto sin correr riesgo de caer en sanciones? Eso es un verdadero estudio de la situación impositiva en una organización. Y ese es una base para arrancar con la planeación tributaria. En segunda instancia, revisión de las declaraciones tributarias. ¿Ok? ¿Será que he estado pagando lo que es? Si no he estado pagando lo que es, anticiparme y decirle a la DIAN, oiga, voy a hacer una corrección a la declaración de renta antes que usted me sancione, porque es que me di cuenta. Entonces, ahí yo ya me estoy evitando que me cobren el doble de la sanción, simplemente por el hecho de yo mismo haberme detectado esos errores. En tercer lugar, revisar los procedimientos y controles, que no se me esté quedando nada por fuera, que pueda hacer que yo incumpla el pago de mis obligaciones o que las que esté pagando las esté pagando en menor cuantía o las esté liquidando mal. Y eso me puede generar sanciones. Entonces, lo que estamos buscando ahí es evitar el máximo pago de sanciones. En cuarto lugar, la revisión de áreas que tengan que ver con el proceso tributario. Es decir, mirar cuáles son esas áreas sensibles que están vinculadas a todo el tránsito de facturas, que están inmersas en tema de liquidación de impuestos. ¿Cómo hago para poder maximizar su trabajo, dotarlas de herramientas que permitan generar una información confiable en cada momento que yo voy a tener que presentar una declaración? En quinta medida, la identificación de puntos a mejorar. Cada que usted ha hecho todos estos pasos anteriores, estos 4 pasos anteriores, usted va a encontrar debilidades que va a tener que identificar y va a tener que crear unos planes de mejora que le permitan combatir esas debilidades que al interior de la organización ha logrado detectar. ¿Ok? En sexto lugar, ay, perdón. En sexto lugar, la utilización o disposición de saldos a favor. O sea, no por el hecho de que usted desconfíe o que crea que le va a llegar la DIAN porque usted hizo uso de un saldo a favor, eso es malo. No, eso no es malo. Lo que pasa es que
Usted lo que tiene que tener es un buen contador que le dé la confianza para que le diga que el trabajo que se ha realizado se ha hecho con sigilo, se ha hecho con profesionalismo y no va a derivar en escándalos o en visitas por parte de la DIAN en donde usted lo van a sancionar y le va a salir más caro el caldo que los huevos, ¿ok? Entonces, ahí hay que generar confianza. Y la confianza la da el contador en la medida en la que le explica y le da toda la información a la gerencia para que pueda tomar decisiones con base en esa información que le está suministrando. Y el último paso es la estimación del impuesto para los próximos años. ¿Qué tanto impuesto estoy proyectando voy a pagar el próximo año? ¿Y cómo puedo optimizar el pago de ese tipo de impuestos? ¿Ok? Entonces, miremos lo que es el modelo de estrategias de planeación tributaria. Digamos que en esta figura eh, vamos a mostrar lo que es cada uno de los bloques que cumple una labor importante al interior de la organización y que esto puede repercutir en una buena estrategia de planeación tributaria al interior de la organización. Entonces, voy a mostrar todos y los vamos explicando punto por punto. Entonces, básicamente, aquí, ay, perdón, me emocioné. Digamos que esta figura nos muestra una herramienta que orienta la planificación tributaria utilizada como una alternativa administrativa que me va a permitir optimizar los impuestos en que las organizaciones son sujetos pasivos. Entonces, en función del análisis del entorno de la organización, ahí estoy diciendo que estoy involucrando todos los objetivos, las metas, las estrategias y las políticas fiscales. Se sugiere la optimización tributaria. Una optimización tributaria respecto al patrimonio en el cual se logran aspectos como la evaluación en forma anticipada de los proyectos que se tienen, de forma que se puedan establecer todos los posibles efectos tributarios. Entonces lo primero que yo debo realizar es un análisis del entorno, conocer en qué sector me estoy moviendo, cuál es el entorno que estoy impactando para de esa manera saber a qué atenerme. ¿Y eso qué me lleva? Ese análisis del entorno me va a permitir descubrir, pero descubrir que unas debilidades que yo no sabía que tenía, ¿sí? Me va a permitir descubrir unas fortalezas que desconocía y que gracias a ese análisis de entorno yo veo una oportunidad de negocio, ¿ok? Me va a permitir identificar nuevas oportunidades y a la vez me va a permitir identificar amenazas. Esto no es malo, ¿ok? En la medida en que usted los detecte, ¿qué tiene que hacer? Crear unos pares estratégicos. Una, debilidades con fortalezas, ¿ok? Y le va creando un par estratégico. Si usted tiene esta debilidad, uno, que cree que la puede atacar con la fortaleza uno, hágalo. Únalas y cree estrategias para ese par. Y en esa medida usted va a ir desarrollando eh, muchos aspectos de planeación estratégica que va a redundar en planeación tributaria. Lo mismo se hace con las oportunidades y las amenazas. Se forman esos pares estratégicos que me van a permitir tomar decisiones y atacar esas amenazas, pero a la vez potenciar las oportunidades. Lo mismo con las debilidades, atacar las debilidades, pero potenciar las fortalezas. Cuando yo ya he identificado esa matriz DOFA, eso me va a permitir a mí llevar o trazarme unos objetivos fiscales reales, me va a permitir trazarme unas metas fiscales más acertadas, desarrollar una serie de estrategias fiscales que me permitan optimizar el impuesto y voy a poder crear unas políticas fiscales muchísimo más aterrizadas y acordes al desarrollo del modelo de negocio que tengo implementado en mi organización. Y eso me va a permitir lograr, cuando ya he hecho todo esto, me va a permitir lograr el cumplimiento de la normatividad por un lado, pero me va a llevar también a la optimización del impuesto. ¿Y qué es optimización del impuesto? Pagar el impuesto justo. No tener que pagar cosas que, ay, por desconocimiento, ay, yo más bien pago eso como para que no me vayan a investigar. Y si me investigan, que vean que fue por exceso y no por defecto. ¿Ok? Eso es optimizar el impuesto. Pagar lo justo. ¿Ok? Sin tener que omitir pagos, sin tener que omitir responsabilidad, pero sin tener que excederme para evitar que me vayan a castigar. ¿Ok? Cuando yo cumplo la normatividad,
estoy implementando adecuados controles. Pero cuando estoy optimizando el impuesto, estoy tomando correctivos oportunos. Estoy dejando de pagar sanciones, estoy evitando pagar multas. ¿Por qué? Porque estoy optimizando mi parte tributaria al interior de la organización. Eso es lo que se busca con la planeación tributaria. ¿Ok? Entonces, como para que lo podamos tener presente, esta era la temática que quería abordar el día de hoy. Discúlpeme si me fui de pronto más del tiempo, pero creo que había que atacar los dos temas, la radiografía de las finanzas públicas, pero también mirar cómo eso afecta las finanzas del Estado, afecta la parte tributaria. ¿Ok? No sé si de pronto tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto. No, profe. ¿Todo bien? No, señor, todo bien, Todo profe. bien, Ok, listo, listo. Entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia, gracias por la atención prestada y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿les parece? Listo, sí, señor, Sí, que tenga señor, buena noche. gracias. Ok, gracias Daniel, Gracias, gracias. profesor. Feliz noche a todos. Muchas gracias Jenny, lo mismo para ti. Chao Profe, una Ethel. preguntica. Dime, cuéntame. María. Es que en la clase pasada usted nos quedó de colocar un PDF de planeación tributaria y deducciones laborales. ¿Se acuerda que lo estaba buscando? Ay, Y dijo, sí. después los busco y se Y los no lo, coloco. y no se los he publicado. No, Perdón, 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 perdón. Oh, ya mañana se los publico, ¿ok? listo. ¿Y las diapositivas de hoy también? Ah, sí, yo les publico esas ¿Sí? diapositivas para que las puedan estudiar. No hay ningún problema. Ah, Entonces listo. queda que publico el video y debajo del video van las diapositivas. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Feliz No, a noche. ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ti, que estés muy bien. Buenas noches, profe. Lo mismo, Pamela, que estés muy bien. Cuídate. Profe, buenas. Profe, Dime. es que yo tengo una clase a las 9. Cuando Sí. yo matriculé en la materia decía que la clase era de 7 a 8 y resulta después que entramos la cambiaron de 9 a 10. Yo me Ah, pierdo casi media hora de esta clase. ay, qué vaina, ¿no? Pues por mi parte no hay ningún problema porque yo todo esto lo grabo y se los publico. Entonces, digamos que tienes ahí opción de estudiarlo más adelante, pero sí entiendo lo incómodo que resulta el cruce de horario porque pues no es Sí, lo mismo ver un video que que estar de ver la pronto clase en vivo, sí. exacto, que de pronto participar, preguntar, aportar, pero sí, pues digamos que frente a eso, pues sí, por mi parte no vas a tener ningún inconveniente. Pero sí, digamos que la desventaja es tener que ver una grabación, es la parte Claro. negativa. No sé por qué cambiaron el horario, porque era de 7 a 8 y después cuando empezamos no que era de 9 a 10. Sí, qué raro, no, 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 y pues a nosotros no nos dan explicación de eso, no nos dicen nada, pero sí valdría la pena que lo escalaras con José Gregorio, pues como para que te dé una explicación del por qué el cambio, y pues con esto pues ya estés un poquito más tranquila frente a eso. Ah, listo, profe. Bueno, profe, Mm, muchas gracias. No, a ti, Luz.